La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Bienvenidos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Bien, hermanos, nosotros venimos hablando acerca de lo que es el sistema circulatorio, doctor. Venimos hablando nosotros de lo que conforma este sistema. Pues no soy muy ducha en esto, pero es para darle un poquito y para darle la entrada, que estamos hablando nosotros acerca del sistema circulatorio, lo que lo compone y el elemento fundamental que lo lleva a que funcione dentro de nosotros. Doctor, ¿qué nos puede decir con respecto a este sistema para poder entrar en lo que nosotros venimos hablando, que es la sangre, el elemento que creo yo que debe ser el que nos permite tener una vida? Sí, pastora, la sangre es, en el cuerpo humano, casi siempre en el adulto tenemos una cantidad de sangre que son de 5.000 más o menos centímetros, litros de sangre, lo que representa más o menos una quinta parte y media del peso del cuerpo. Si nosotros analizamos un poquito lo que son 5, analicemos también la parte de 5 con respecto al ministerio de Cristo Jesús. Ajá. Y por otro lado también la sangre está compuesta de 3 elementos. El elemento del líquido y los cuerpos formes, que son como decir los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno y son los que traen el carbono, que es la descomposición del cuerpo, la descomposición de la materia que se está haciendo intraorgánicamente. Y fuera de eso trae unos elementos que llaman elementos blancos o glóbulos blancos, que son los leucocitos, que son los encargados de la defensa, que son los encargados de producir, en un momento dado, atacar o defender al cuerpo de acuerdo a lo que venga del exterior o de acuerdo a lo que venga del interior. Sí, doctor. Nosotros venimos hablando acerca de las características que tiene la sangre, pero así como tiene unas características que lo diferencian, que lo hacen principal y que es importante también saber y conocer que la sangre tiene unas funciones, que cumple unas funciones dentro del cuerpo humano y de pronto en lo poquito o de pronto en lo que tanto nosotros compartimos y hablamos y de lo que yo le he escuchado hablar a usted de su carrera, la sangre es la que realmente forma o es la que nos da la vida al ser humano, porque no solamente, digamos, lo conoce el hombre, sino la palabra misma lo habla, lo dice. Si nosotros miramos o sea, analizamos, cuando falta la sangre, pues falta el oxígeno. ¿Por qué? Porque lo que hablamos ahorita de los elementos formes que conforman la sangre, que es los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, esos elementos cuando dejan, el glóbulo rojo es el que lleva el oxígeno. Entonces al faltar el oxígeno, al no llegar el oxígeno a una extremidad, la extremidad se muere. Inmediatamente empieza a llamarse lo que se llama isquemia y después se llama necrosis. Y cuando sucede eso, entonces hay necesidad de amputar, hay necesidad de quitar esa extremidad. Y por eso es que verdaderamente la sangre tiene mucha importancia tanto en el cuerpo humano como también en la parte espiritual, que es lo que estamos hablando. Doctor, entonces de lo que tú acabas de hablar y lo que acabas de enseñarnos para nuestros amables oyentes, era lo que Jesús vino a hacer derramando su sangre, o sea, oxigenando nuestra nueva relación con Dios, trayendo una reconciliación, porque creo que la misma palabra de Dios lo habla en Levítico, que la sangre es la que reconcilia, la sangre es si la misma escritura nos habla que la sangre es la que nos da la vida, y Jesús derramó su sangre, y la sangre, como tú acabas de hablar ahorita, dice que es la que tiene oxígeno y es la que nos da vida. Y fíjese que cuando el Señor sopló en la nariz del hombre, ¿qué nos echó? Espíritu. El oxígeno, el espíritu a través del soplo, a través del aire, ¿cierto? Entonces eso es lo que él era que nuestra sangre tomara el oxígeno, o sea que era el soplo del Omnipotente para que nosotros pudiésemos tener una vida, pero ya no una vida terrenal, sino una vida espiritual, doctor. Es que la palabra misma nos habla de que nosotros cuando estamos en el pecado estamos muertos. Sí. O sea, no tenemos vida, prácticamente estamos desechados, o sea, estamos arrancados, estamos destruidos, estamos, como dice, estamos amputados. Y es Dios quien verdaderamente viene por intermedio de Cristo Jesús con su sangre, la que verdaderamente nos trae una nueva oxigenación, una nueva fórmula de vida.
Si nosotros miramos bien y analizamos la importancia del derramamiento de sangre en los sacrificios, como se hizo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Es importante sobre todo mirarlo para que analicemos la sangre desde ese punto de vista, ¿sí? En el cual básicamente tenemos que analizarlo en el Antiguo y en el Nuevo. Sí. Sí, porque de por sí lo que nosotros analizamos siempre es que en el Antiguo Testamento se hablaba de la sombra de Cristo Jesús, pero también se derramó la sangre como sombra de lo que iba a ser en el momento en que Cristo Jesús estuviese aquí en la tierra, que Él iba también a derramar la sangre ya como figura. Y esa sombra que se derramó antes, que lo hacía un cordero, o que lo hacía de pronto un macho cabrío, o que lo hacía de pronto una tórtola, Sí. en este momento aquí también se derrama la sangre en Cristo Jesús, ya Él como persona humana, ya como figura, ¿sí? Enviado por Dios para que soporte lo que tiene que soportar y nosotros poder entrar dentro del proceso de salvación, o sea, de redención, de oxigenación y de nueva vida, porque nuevas criaturas somos a partir de la fecha en que nosotros reconocemos a Cristo Jesús. Doctor, tú acabas hace un momentico acabas de hablar de algo muy importante para nosotros poder entrar. Nosotros no podemos tener mucho conocimiento acerca del Nuevo Testamento si desconocemos y no le hemos dado la importancia al Antiguo, porque tú hablabas algo muy importante y es que esa es la base y yo no puedo construir algo que se vea, o sea, no puedo darle la forma o no puedo ser la figura si realmente no está lo que es sombra, lo que realmente está debajo, que es el Antiguo Testamento, que es lo que no se ve, que es lo que está por debajo, que cuando nosotros analizamos o miramos lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a la edificación de los edificios, vemos que hay una base, que hay una sombra, que hay algo que es el fundamento y nosotros no podemos llegar a hablar del Nuevo Testamento sin tener que hablar del Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento tú hablas de una sombra que era la sangre de los corderos, que era lo que ellos hacían era que cubrían, como dice el Señor, cubrían por un tiempo el pecado del hombre y momentáneamente había una reconciliación entre Dios y el hombre dada por el sacerdote, pero ya en el Nuevo Testamento ya se establece una relación perpetua, ya el perdón es a perpetuidad, independiente que en algunos momentos nosotros faltemos con el alma o faltemos en la parte espiritual o faltemos con la parte física. Esos pecados ya fueron cubiertos en la persona de Jesús y la sangre de Jesús no simplemente quita momentáneamente, sino que lo que dice Isaías y es que es borrar los pecados porque cuando uno borra quiere decir que ya no es visible, que ya no está a la luz, que ya no se ve, que ya la persona está limpia. Eso es lo que la misma escritura y la misma palabra nos enseña de lo que es verdaderamente el significado del derramamiento de la sangre de Jesús. Sí, pastora, porque muchas veces las personas comentan y analizan que no hay que hablar del Antiguo Testamento cuando verdaderamente el Antiguo Testamento es una base o un fundamento también llevado hacia el Nuevo Testamento. Nosotros siempre hemos considerado 3 componentes en la Biblia. Sí. Los 3 componentes son el Antiguo Testamento, los Evangelios y el Nuevo Testamento, que empieza a partir de Hechos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros tenemos, o sea, uno no puede hablar de su papá, o sea, uno no puede hablar de que yo soy Pinto, mi apellido es Pinto sin que yo hable de mi padre y hable de la descendencia de mi padre. ¿Sí? Porque por medio de la descendencia de mi padre es que yo tengo las características del apellido Pinto. Entonces, Cristo Jesús, o Dios, lo que hizo fue en el Antiguo Testamento mostrarnos una sombra de lo que vendría a ser en los evangelios, o sea, cuando Cristo Jesús vino y nos evangelizó, ¿sí? Vino a hacernos y a mostrarnos cuando Él derramó la sangre verdaderamente y ya no hizo una expiación, como tú lo acabas de decir, año a año o mes a mes, pecado por pecado, sí, sino que ya la expiación fue por todo el tiempo, o sea, continuamente en la forma como yo verdaderamente me arrepienta. Y lo que el Señor anda buscando es que nosotros nos convirtamos a Él. Más que arrepentidos, convertidos. Pero esa es bonito, si continuamos con el tema de
de la sangre en cuanto a la parte... Sí, doctor, hay algo muy importante y nosotros hemos hablado ya de 3 características y la primera es que la sangre tiene voz y tiene clamor. La sangre también tiene, tiene vida y la sangre tiene un precio. Ahora, hoy nosotros vamos a hablar de que la sangre trae sanidad en el cuerpo. Entonces, por eso nosotros vamos a hablar de la importancia que tiene este elemento, que es lo que le da la vida al ser humano. Porque fíjese que hasta cuando Dios nos sopló en la vida de Adán, en la vida de ese ser, él no tuvo el inicio y el comienzo de su caminar sobre la tierra. Entonces fíjese que el Señor, ¿qué hizo? Colocó tal vez el elemento que le hacía falta a ese componente, porque tú acabas de decir, según lo que tengo acá copiado, que la sangre lleva oxígeno, o sea, le faltaba ese, era, digamos, como a veces tú dices, el quid de la cosa para que entrara la vida, para que entrara ya el caminar y el desarrollo del ser humano dentro de los parámetros del Señor. Si nosotros miramos, doctor, en Isaías 53:5 para poder entrar a conocer verdaderamente estos parámetros, para que la gente conozca la importancia que tiene la sangre, porque es que hay algo, doctor, la gente ha perdido el valor o de pronto no le hemos enseñado, no hemos hecho mucho énfasis al significado de la sangre, al derramamiento de ese elemento que es el generador de la vida, que es lo que nos mantiene en pie, que es lo que nos mantiene en una relación directa con el Señor, que es a través de la sangre de Cristo Jesús. Y fíjense que aquí Isaías 53:5, él habla de un proceso, él habla de una serie de cosas que iba a hacer la sangre de Jesús en la vida del hombre. Porque nosotros sabemos, doctor, la misma palabra dice que para Dios las cosas eran las importantes en el Antiguo Testamento y las cosas eran las que eran rociadas con la sangre para que a través de las cosas nosotros obtuviéramos perdón, nosotros obtuviéramos sanidad, nosotros obtuviéramos en el momento indicado el favor al cual íbamos al sacerdote a pedir dirección en el caminar y a pedir perdón de pecados por nuestro mal caminar. Entonces, fíjense que Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Doctor, si nos centramos en este versículo, podemos sacar muchas cosas lindas allí. Aquí Isaías nos está mostrando todo lo malo que el hombre ha venido haciendo y que el sacrificio de Jesús era lo que venía a restaurar. Fíjense que ahí dice, mas él herido, él es Cristo, recibió heridas en su cuerpo. ¿A través de qué? De ese látigo que era... como nosotros hemos estudiado eso, era un látigo con 3 gadejos, es que se dice gadejos, y que al final de cada garfio, al final de cada lazo, de cada lazo tenía unos garfios, y que en cada garfio tenía 7 7 uñas que cuando llegaban a la piel y volvían a jalar hacia atrás sacaban el pedazo de carne, y en ese momento había el derramamiento de sangre. Sí. Y eran 3, o sea que 7 por 3, 21. Y si nosotros, según el estudio que nosotros estamos haciendo de la numerología hebrea, de los códigos de la Biblia, pues simplemente 2 más 1 era 3, o sea, se estaba haciendo la divinidad, o sea, la carne colocándola en santidad con respecto a los parámetros del Señor. Entonces, fíjese que dice que él fue herido, pero primero, ¿por qué, doctor? Fíjese que allí hay una palabrita clave. ¿Cuál es? Dice, por nuestras rebeliones. Fíjense que él mismo nos dice por qué Jesús en su propia carne tuvo que ser herido por lo primero que hay en la vida del hombre. Doctor, hay algo que me gustaría tratar, y es que nosotros nos hacemos rebeldes al Señor, porque es que yo me he dado cuenta en medio del pueblo que cuando
y lo digo por unas cosas que yo he tenido la oportunidad de experimentar con la gente. Nosotros discutimos con el papá, con la mamá, con el esposo y nosotros no vamos a la congregación. Entonces yo siempre les digo, pero usted ¿por qué no? No, es que estuve una pelea con así, entonces ¿para qué voy? Entonces yo tengo que ir a buscar la paz, yo tengo que ir a buscar la paz a la casa del Señor, tengo que ir a buscar la dirección para poder llegar a buscar la paz con esa persona, para poder buscar la paz, porque Jesús es la paz y yo tengo que buscar siempre el estar en paz con todos, como dice la Escritura. Entonces, si Él dice que él recibió una herida y lo primero es por rebelión, y yo buscaba la palabra rebelión, porque una cosa distinta es rebelión, rebelarse, ¿cierto? Y la palabra rebelión significa es negarse a obedecer a una autoridad legítima. Entonces, fíjese que nosotros, ¿qué hacemos? Nos negamos a obedecerle a Dios. Pero fíjese, pastora, que por más de que sea, ahí entra la voluntad. Sí. Porque es que el negarme a obedecer es la voluntad que yo coloco de forma tal que en ese momento el alma se está negando a recibir ese tipo de mandato. El alma es el que es desobediente en ese caso. Y es así cuando verdaderamente, fíjese que por la misma palabra dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones. Herido. O sea, hubo necesidad de que nosotros, hubiese sido cortado, hubiese tenido un sufrimiento, hubiese pagado un precio. Y ese precio al arrancar, al cortar completamente, entonces en ese momento nos estaba llevando a que nosotros, todo lo que nosotros hicimos o todo lo que nosotros hacemos o lo que hemos hecho, ¿sí?, tiene que pagarse. Y Cristo Jesús pagó por nosotros. Sí, doctor, y es que fíjese que aquí lo que el Señor lo que tú hablas es cierto, pero ¿cuál es la parte de mi ser que se opone? ¿Cuál es la parte de mi ser que se niega? ¿Cuál es la parte de mi ser que no cumple? La voluntad, ¿cierto? Amén. Porque la voluntad, como nosotros hablábamos y hemos enseñado en la congregación, quien tenga la parte emocional, quien controle la parte emocional, controla la vida de una persona. Si mi parte emocional, que está conformada por los sentimientos, por la mente y la voluntad, yo se la he entregado a Dios, pues mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad le pertenecen a Dios. Y todo lo que venga de mí y todo lo que salga de mí y todo pensamiento de mí y todo lo que yo voy a hacer es solamente espiritual. ¿Por qué? Porque es Dios quien gobierna esa área. Porque recordemos que el área emocional es la que está en la mitad. Y eso es lo que hay un versículo en la Biblia, doctor, pero no lo he podido encontrar. Sé que lo tengo subrayado, pero no sé en cuál de todas las Biblias, donde Jesús mismo dice, es que yo fue a salvar el alma del hombre. Amén, pastor, estamos pensando la misma cosa. Entonces, fíjese que Él, por eso se llama mediador, porque Él es el que está en la mitad. Y Él vino a salvar mi alma, ¿para qué? Para que nuestra alma esté asignada a lo espiritual. Pero si mi mente, mis emociones y mi voluntad le pertenece al mundo o le pertenece a Satanás, porque yo tengo malos pensamientos, porque tengo malos sentimientos y porque mi voluntad está más sujeta a los deseos del mundo, a los deseos de la carne, pues ¿quién gobierna? ¿Quién es mi mediador? Pues el mundo, el hombre, los deseos de la carne y todo este tipo de cosas es lo que gobierna. Si nosotros estamos enamorados, ¿quién gobierna mi mente? La persona a quien yo le entregué, ¿qué? Mi corazón, ¿cierto? Y yo termino haciendo lo que mi corazón y mi mente me da con respecto a lo que quiere esa persona, ¿cierto? Entonces, si yo amo a alguien, esa persona me dice, no, es que yo quiero que usted esté hoy conmigo y que usted no vaya, pues como nosotros lo amamos, como mentalmente está y nuestro corazón le pertenece, pues nosotros terminamos accediendo a la voluntad de esa persona. Entonces, hay que tener cuidado a quién, y yo creo que eso no es malo siempre y cuando nosotros sabemos, digamos, cómo separar. ¿En qué momento yo estoy en lo espiritual, en qué momento estoy en lo emocional y en qué momento yo le puedo dar cabida a las cosas mías como persona, ¿cierto? Porque Dios no me ha quitado a mí algunas cosas que Él mismo las ha colocado como derechos que nosotros tenemos dentro del mundo. Pastora, mire, fíjese que Dios es muy grande. Dios a nosotros nos ha permitido muchas veces
por intermedio de la voluntad. Sí, porque siempre lo que hemos predicado en este momento siempre ha sido de que somos nosotros quienes establecemos, somos nosotros quienes muchas veces atamos o desatamos cosas que Dios tiene para nosotros. Nosotros muchas veces las atamos y no dejamos que esas cosas caigan a nuestras manos, por razón de que nosotros a veces la voluntad de nosotros no está siguiendo el parámetro, porque no hemos aprendido o porque verdaderamente no hemos entendido la palabra. Si analizamos esto que tú acabas de comentar, verdaderamente, si yo hago la voluntad de Dios, obtendré bendiciones de Dios. Amén. Porque la palabra todo el tiempo lo dice sí. Levítico, lo dice Deuteronomio. La misma palabra todo el tiempo lo ha dicho, también lo dice Jesús. Si vosotros hacéis lo que yo... Porque la misma palabra dice que si vosotros estáis en mí y mi palabra está en vosotros, o sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar primeramente en Él, ¿sí? Para que la palabra de Él esté en nosotros todo el tiempo. ¿Quién es más importante en la vida de cada uno de nosotros? Si en la vida de cada uno de nosotros es más importante de pronto mi hermano, mi hermana, o de pronto una reunión, o de pronto un paseo, ¿sí? Y a mí se me venía ahorita a mi mente la palabra de lo siguiente: cuando a Cristo Jesús fueron a buscarlo, la mamá y los hermanos, entonces le dijeron: Señor, aquí está, maestro, aquí está su mamá y sus hermanos. Entonces dijo: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Digo, si vosotros, mi mamá y mis hermanos, sois vosotros que estáis conmigo en el Evangelio. Entonces a veces uno se pregunta, uno dice, bueno, ¿en qué momento yo puedo atender a mi mamá o a mis hermanos? ¿Sí? Yo creo que aquí la palabra nos está hablando era que en ese momento él estaba hablando de Dios, o sea, él estaba hablando del Padre. Luego para él era más importante en ese momento el Padre que los otros. Llegará un momento en el cual él saldría de esa conversación, y en ese momento entonces ya son importantes los hermanos y la madre. Y es así como muchas veces nosotros nos confundimos. O sea, en vez de nosotros darle a Dios la importancia que Él tiene en el momento que Él lo tiene, ¿me explico? Sabemos que en la iglesia tenemos una reunión a las 9 de la mañana los domingos. ¿No hay un sábado para ir a paseo? Claro. ¿No hay un domingo en la tarde para poder reunirme con la familia? Un lunes festivo. O un lunes festivo, ¿cierto? Pero tiene que ser el domingo. ¿Por qué? Porque mi hermano o mi familiar, sí, dijo que era el domingo, que estableció el domingo. ¿Y por qué yo no establezco también con propiedad y con criterio, con dominio propio, con mi propia voluntad, ¿sí? Establezco que el domingo, como es de Dios, también tiene que respetármelo? Y si yo empiezo a hacer respetar el domingo, empiezo a hacer respetar mis días de oración, empiezo a hacer respetar todas mis cosas, mi familia va a entender, va a conocer, va a saber, y él nunca jamás me volverá nuevamente a invitar en los días en que yo esté presentándomele al Señor. Yo lo digo por lo siguiente. Yo tuve un ejemplo. Cuando yo estaba recién iniciado en el caminar del Señor, ¿qué pasó? Yo me encerraba en un cuarto, y en el cuarto yo empezaba entonces a orarle al Señor, porque yo me encerraba. Entonces yo empecé a decirle a mis hijas: voy a hacer oración, nadie me moleste. Inicialmente me tocaban en la puerta. Entonces yo salía y les decía que no me molestaran más, porque yo estaba haciendo la oración. Llegó un momento en el cual ellos comprendieron o entendieron que en ese momento para mí era muy importante estar en la presencia del Señor, que cualquier persona que me llamara, para mí en ese momento no tenía importancia. Entonces cuando ellos vieron esas cosas, ¿por qué? Porque yo se las enseñé. Muchas veces nosotros con parámetro, una norma. Claro, muchas veces como padres o como cristianos, a veces dejamos pasar esas cosas. A veces no les hacemos ver a ellos la importancia de eso. En este momento mis hijas no me llaman a mí de 9 a 1 de la tarde del día domingo, porque saben que de 9 a 1 de la tarde del día domingo yo estoy en la iglesia y estoy prácticamente en mi culto. Y ellos me respetan mi culto ya, ¿ve? Porque saben que esa es mi hora de estar con el Señor. Ya después de la 1:30 o 2 empiezan a llamarme otra vez. Pero fíjense que hay necesidad muchas veces de nosotros establecer unos parámetros, establecer unas fórmulas para que la voluntad de nosotros sea también tenida en cuenta y también se nos respete la decisión que tomamos con respecto al Señor.
Sí, sí, doctor, eso es muy importante. Uno, digamos, uno mismo marca la pauta, uno mismo educa a la gente con respecto a las cosas de uno. Entonces, yo también lo digo por mi familia, porque mis hijos saben que cuando yo estoy haciendo el programa aquí mismo en la congregación, cuando yo estoy en las cosas del Señor, ninguno de ellos ni se me puede acercar, ni puede, digamos, como cortar de pronto el proceso en que se lleva. Todo eso es formación. Cuando uno forma a la gente, porque uno es la que tiene que formar, uno es el que tiene que poner el parámetro, porque es lo que usted le está dando en ese momento la importancia. Entonces, fíjense que aquí la misma escritura está diciendo que Él fue herido primero por nuestras rebeliones, porque nosotros siempre nos rebelamos contra la autoridad de Dios. Primero, fíjense que nosotros siempre, digamos, nos dicen cualquier cosa en la congregación y siempre lo ponemos, empezamos como a razonar lo que nos están diciendo. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que no podemos razonar la palabra de Dios porque le vamos a meter es raciocinio de hombre, y las cosas espirituales no se le puede meter nada a lo que tenga que ver con la carne, porque en el estudio que nosotros estamos haciendo con respecto a la encarnación de Cristo, estamos hablando de la carne y estamos hablando todo lo que trae la carne, el andamiaje que tiene la carne. Por eso el Señor tenía que sufrir todo lo que está sufriendo en su propia carne, porque la carne, hemos hablado mucho y la misma palabra nos habla de que la carne es de naturaleza pecaminosa. Pastora, usted acaba de hablar algo muy importante, porque nosotros ayer en la prédica, usted nos comentaba sobre Efesios capítulo 2, versículo 3. Y la palabra dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese que esa parte es cuando Cristo Jesús en este momento está pagando ese precio. En este momento están siendo arrancados de su carne, ¿sí? Todos los deseos de la carne, ¿cierto? Deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. O sea, nosotros estamos en este momento rompiendo toda rebelión. ¿Por qué? Porque la carne quiere hacer lo que Él quiere hacer, o sea, la voluntad de la carne. Y la voluntad de la carne siempre es pecaminosa, lo que hemos comentado, ¿cierto? Amén. Y recuérdanos un poquito, pastoras, las citas bíblicas que ayer dio, que son importantes. Doctor, usted me acaba de Génesis 6, sí, que habíamos hablado ya, de Génesis esto 6, 21. de los pecados de la carne, en cuanto a esto, lo que se refiere es que en Génesis capítulo 6, versículo por allá 17 o 21, nos habla acerca de que los hijos de los hombres, Amén. Los hijos de los hombres pusieron los ojos sobre las mujeres del mundo, que son más bonitas que de las hijas de Dios. Entonces, cuando el hombre hace esto, lo que está haciendo es odiando y cambiando, revelándose a lo que Dios ha establecido, porque Dios ha establecido que las relaciones dentro del mismo pueblo de Dios son las que se tienen que formar, o sea, los matrimonios y todo este tipo de cosas tienen que formarse dentro del mismo matrimonio, dentro de la misma relación, dentro del mismo pueblo de Dios. Cuando yo busco cuando yo empiezo a buscar en el mundo una amistad, una relación de pareja, porque uno puede tener amistades de que no sean del Señor, que no estén, sino que está haciendo uno el proceso para poderlos traer. Entonces, fíjese que el Señor dice, lo que está hablando era que los hijos de Dios estaban buscando parejas con las hijas del mundo. Entonces, por eso el Señor, y a eso que lo lleva, que de pronto las personas que no están dentro del caminar del Señor nos llevan a hacer cosas que nos permiten o que nosotros transgredimos, que era lo que nosotros ahorita hablábamos, transgredimos o hacemos iniquidad o cometemos pecado. Porque recuerde que yo creía, doctor, hace un tiempito atrás, que estas tres cosas eran lo mismo, y resulta que cuando uno se pone a estudiar la escritura encuentra que son muy diferentes, que una cosa es el pecado, otra cosa es la transgresión y otra cosa muy diferente la iniquidad. Entonces, fíjese que la misma escritura nos está hablando. Entonces, cuando el Señor ve
esta combinación, que es lo que de pronto tú hablas mucho del yugo desigual, es lo que Dios está impidiendo, es lo que Dios no quiere, que nosotros mantengamos un yugo con el que no nos va a traer buenas relaciones, con el que de pronto no va a hacer lo que Dios está buscando, porque no puede haber coinonía, no puede haber armonía, no puede haber lo que de pronto tanto nosotros hemos hablado, que es la idoneidad entre las cosas de Dios con las cosas del mundo, porque yo no puedo, caminar con una persona que está en el mundo cuando yo estoy en el plano espiritual, porque no nos vamos a encontrar en ningún punto. Entonces venimos a hacer como cuando en geometría nos enseñaron las líneas paralelas, por más de que se prolonguen nunca se van a encontrar. Eso fue lo que yo aprendí hace los años de cuando Amén. yo estuve en la primaria. Sí, pastora, y ahorita me recuerdo, o sea, me trae a mi mente, porque siempre me trae a mi mente cositas, y es cuando Pablo dice que lo espiritual, ¿sí? Con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. ¿Cierto? En este momento, o sea, porque nosotros tenemos que empezar a diferenciar una cosa con otra. Este programa es para el pueblo de Dios, este programa es para el pueblo que lo está oyendo también. Entonces, el pueblo tiene que empezar a darse cuenta de que tiene que tomar decisiones, ¿sí? O sea, la voluntad tiene que ser una sola y no seguir transgrediendo la ley y no seguir prácticamente haciendo lo que Cristo Jesús pagó ya. O sea, Cristo Jesús pagó un precio por todos nosotros. A él le desprendieron, le desgarraron con ese látigo, le desgarraron la carne y le arrancaban los pedazos, de modo tal que lo que hemos estudiado nos dice que a veces con cada latigazo inmediatamente sacaban la carne tanto que llegaba hasta el hueso. Entonces fíjense, mis amados hermanos, cómo es ese sentimiento que tuvo que haber tenido Cristo Jesús cada vez que le llegaban esos 3 lamparazos con 7, que son 21, en la parte que le correspondía. Yo creo que no tuvo que haberle quedado nada de piel ni carne en la espalda. Entonces, y en los lomos, porque él dice que sus lomos fueron prácticamente agredidos. Y es así como vemos eso. La palabra de Dios dice, tú hablabas algo también hablabas de que no podemos ser yugos desiguales. Ajá. Sí, fíjense que los yugos desiguales, nosotros muchas veces nos metemos en yugos desiguales y después estamos arrepentidos. Estamos pidiéndole al Señor que por favor nos quite el yugo desigual y nos dice el Señor, bueno, ¿cuándo quiere que se los quite? Porque ya básicamente usted tomó la decisión. Si nosotros vamos a la presencia de Dios, vamos a la palabra, Dios nos va a enseñar a nosotros qué tenemos que coger y qué no tenemos que coger. El paralelismo entre carne y espíritu es algo que nunca se va a unir, pero que solamente el poder del Espíritu de Dios hace que la carne se vuelva espiritual. Y en ese momento es cuando Dios hace lo imposible, porque tenemos un Dios de lo imposible. Y tenemos también que mirar muy bien esa parte, eso lo vamos más tarde, ¿cierto? Porque tenemos que hablar también de los ojos, tenemos que hablar de los oídos, tenemos que hablar del corazón, de las manos. Pero fíjese que la sangre en este momento nos está llevando a que hablemos de diferentes cosas. ¿Por qué? Porque la sangre está en todas partes. La sangre está en el cerebro, la sangre está en los ojos, la sangre está en la nariz, la sangre está en la boca, la sangre está en la piel, la sangre está en las uñas, la sangre está en la parte genital, la sangre está en los intestinos, la sangre está en todas partes. Luego nosotros cuando hablemos de la sangre, o estamos hablando ahorita de la sangre, vamos a estar en diferentes partes, vamos a estar en diferentes sectores, que en un momento, mi hermanos, cuando más adelante hablemos de otra cosa, de pronto en ese momento usted va a entender mejor, o de pronto el Señor le va a dar una revelación para que usted en ese momento entre en un espacio mejor con respecto al conocimiento de lo que estamos hablando. Doctor, tú hablabas ahorita algo y yo siempre he tenido algo, y es que cuando tú hablas, yo le presto atención a cada palabra, porque digamos, eso me lo ha enseñado el Señor, de prestar atención a cada palabra, la manera como se dice, la forma como se combina, porque eso es lo que Dios me ha enseñado a mí para yo poder tener revelación, porque Él me ha enseñado a afinar mi oído para poder entender. Fíjese que cuando yo empiezo a explicar la palabra, mire que esta palabra está esto que va escrita, que si va antes, si va después, si va en la mitad, es porque tiene un significado diferente. Por eso cuando la gente me habla, yo le presto atención, y a veces las personas cuando hablan combinan las cosas y uno entiende cosas que de pronto la persona no quiso decir, ¿ya? Pero es por eso, porque tú hablabas ahorita de algo y venía a mi mente una palabra y una visión, y estaba
mirando el lugar santísimo, que dice la escritura que el lugar santísimo estaba separado por un velo. Y la misma palabra de Dios, yo creía, doctor, porque me hablan de un velo y yo creí que era una cortina, porque la escritura dice que eres una cortina, pero en el Antiguo Testamento era una cortina que traía una serie de dibujos que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y que esa cortina impedía que el hombre pudiera entrar al lugar santísimo por causa de su rebelión, por causa del pecado, por causa de la iniquidad o por causa de la transgresión a la palabra del Señor. Entonces, cuando tú hablabas de que cada vez que ¿cómo se llama el personaje que golpeaba? ¿Cómo se llama la persona que tenía el látigo en ese momento para maltratar al Señor? O el verdugo. El verdugo, cuando tenía en su mano este látigo con estas cosas y hacía el rompimiento, vino a mi mente y vino a mi espíritu una visión, y era que estaba viendo que el rompimiento del velo, dice la escritura en el Nuevo Testamento que era el cuerpo de Jesús. O sea, que cuando estaban rompiendo, estaban arrancando la piel de la espalda, de los lomos del Señor, el velo, o sea, la separación entre lo santo y lo santísimo, estaban haciéndose uno solo. Fíjese que aunque sí hay también un velo o una cortina entre el atrio y el lugar santo, pero de ese no se habla mucho, sino que ya se le da más importancia a la separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, era el velo. Y yo lo entendí así, doctor. Hace unos días estaba dirigiendo una alabanza, y a través de una canción el Señor me mostraba esa canción que dice, déjame entrar al lugar santísimo. Y yo veía cómo cuando Adán había faltado, porque él lo que hizo fue que transgredió un mandato. Porque la palabra transgresión significa que usted, conociendo el mandato, conociendo la norma, conociendo lo que es, usted no lo cumple. En ese momento usted transgrede la ley, ¿cierto? Es como cuando uno se pasa un semáforo en rojo. Usted en ese momento está infringiendo la ley, transgrediendo una norma. En ese momento usted ha faltado, y esa transgresión lo lleva a usted a que debe tener sobre usted una sentencia. ¿Por qué? Porque ha faltado a una norma, porque ha hecho infracción a una norma. Y pagar una multa. Entonces, cuando yo veía eso, yo veía que cuando Adán y Eva cometieron la falta, para que no viniera la ira de Dios sobre las cosas, porque la ira de Dios viene cuando se falta la palabra, cuando se transgrede la palabra, cuando se hace iniquidad con la palabra, viene la ira, viene la sentencia, viene lo que la palabra dice cuando yo hago este tipo de cosas. Entonces, lo que yo veía era que Jesús se puso como cortina entre la ira de Dios y la vida del hombre, hasta cuando él mismo no vino y hizo lo que hizo de colocar su cuerpo para que fuese arrancado, fuera roto, porque la palabra de Dios habla del rompimiento del velo de arriba hacia abajo. Entonces, en ese momento, ¿qué hace? Cuando se arranca, cuando se rompe, entonces hay la libertad de que ya no hay la ira que sale del lugar santísimo hacia el cuerpo, sino que ya viene la misericordia, ya viene, porque fíjese que en el atrio del tabernáculo hay un lugar que era el altar del holocausto, donde se hacía el sacrificio, y eso era el cuerpo. Luego ya ese atrio de sacrificio ya se convirtió, fue
en misericordia, en benevolencia que Dios tiene para con el hombre, para con la carne, para con el cuerpo. ¿Por qué? Porque alguien se puso delante de nosotros, recibió la furia del Señor, recibió todo lo que Dios envió para la carne por causa de la iniquidad, del pecado o de la transgresión. ¿Para qué? Para que el hombre no lo recibiera, porque nosotros nomás a un guiño de Dios, a una palabra de Dios, estaríamos, o sea, ya no estaríamos, no habría humanidad sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en nosotros ya no hay, digamos, ya está la persona que recibió todo y ya nosotros recibimos es las misericordias, las benevolencias, los beneficios, las bienaventuranzas y todo lo bueno que solamente el Señor sabe dar cuando nosotros nos ubicamos y nos plantamos dentro del plan del Señor. Sí, pastora, nosotros tenemos que empezar a analizar todo. La parte de la sangre es una parte que así como está llegando a todos los sitios del cuerpo, está llevando vida a todos los sitios del cuerpo. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos tenemos. Hace 24 horas yo analizaba una cita bíblica que era Hechos 3, ¿sí? Y hablaba del cojo, ¿sí? Y verdaderamente nosotros como cristianos también tenemos muchas partes que son cojas de nuestro cuerpo, ¿sí? Así como muchas veces de pronto yo puedo estar cojo de un dedo. Sí, porque cuando uno empieza, cuando le falta el dedo es cuando uno empieza a decir, uy, ¿cómo me falta este dedo? Cuando uno está con una herida en un dedo y no puede mojarse o no puede bañarse porque le duele el dedo, en ese momento empieza uno a darse cuenta de cuán importante es el dedo que uno tiene. Ese miembro. Y empieza a reconocerlo. Y así muchas veces en la vida cristiana de nosotros no reconocemos los dedos que están cortados. Y cuando viene el corte, cuando viene ese momento en el cual empezamos a ver que ese dedito nos hace falta, es cuando empezamos nosotros a clamarle al Señor y a pedirle que por favor nos devuelva y nos sane la herida, o sea, nos sane el dedo. Y es así como si nosotros miramos, la Escritura nos lleva a que hay partes de nuestro cuerpo que caminan cojas y que por lo tanto es Dios quien va a restaurarnos completamente porque Él ya pagó un precio por esa parte. ¿Sí? A Él ya le fueron arrancadas de su cuerpo, fueron arrancadas unas partes de carne y de tendones y de piel. Y esos tendones y esos ligamentos que fueron arrancados de Él, eso es lo que verdaderamente a nosotros nos hace no ser cojos. Hay muchos cojos, pastora. Hay muchos cojos en la parte espiritual, hay muchos cojos en la parte emocional, hay muchos cojos en la parte física, hay muchos cojos en la parte a nivel laboral, porque a veces nos ofenden, a veces somos ofendidos. Y esa ofensa nos lleva a que nosotros tengamos cierto rencor, cojamos cierta rabia contra esa persona y a veces ni siquiera perdonemos y entramos en una cojera. Muchas veces no podemos alcanzar lo espiritual porque esa misma cojera o esa rabia que tenemos contra alguien nos impide poder penetrar al recinto de Dios, nos impide verdaderamente llegar a donde Dios nos quiere llevar. Y a veces también, muchas veces también tenemos problemas de pronto con la mujer, con la esposa, con los hijos. Y ese mismo problema nos lleva muchas veces a que nosotros no podamos estar bien. ¿A cuánto no nos ha pasado que de pronto vamos para la iglesia, estamos arreglándonos, estamos vistiéndonos, ¿sí? Y de pronto peleamos con nuestros hijos o de pronto peleamos con la mujer? Y paga el Señor. ¿Sí? Y paga el Señor porque en ese momento entonces No voy. entramos o no vamos. O si de pronto vamos, entonces no estamos metidos, sino estamos todo el tiempo pensando a ver cómo hablo, cómo recapacito, cómo digo las cosas para poder otra vez volver a hablar cuando nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios. Porque si nosotros analizamos la paz de Dios, fíjese que en la cita bíblica que nos está hablando de Isaías 53, versículo 5, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, si Él ya pagó un castigo y ya pagó un precio, ¿sí?, para que nosotros tengamos paz, ¿por qué no lo buscamos a Él? Y si nosotros analizamos también esa misma paz, dice que en Hebreos 9, versículo 22, dice, ahí habla sobre que para poder perdonar tiene que haber un derramamiento de sangre. Entonces Cristo Jesús ya derramó la sangre
Ya pagó por nosotros ese precio para que nosotros tengamos paz. Entonces, ¿por qué nosotros no lo buscamos a Él? ¿Y por qué nosotros no vamos a la presencia de Él para que Él nos diga cómo manejemos el esquema y podamos entrar todos en comunión espiritual de paz? Doctor, mire, hay algo que a mí me gusta mucho cuando tú hablas, porque en la medida que tú vas hablando, el Espíritu de Dios va trayendo la palabra y me va mostrando las cosas en mi espíritu, porque yo veo lo que Dios me está mostrando y veo la acción, veo las personas, veo todo eso. Amable oyente, mañana estaremos nuevamente con usted. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.